evidentemente ya la conocen. La idea no era volver a boca y volver a diente, pero sí es bien importante que se recuerden que la boca está dividida por las dos arcadas gingiventales, la superior y la inferior, en periférica y central, o en una zona anterior y una zona posterior. La zona anterior es el vestíbulo de la boca, que está delimitada pues por las arcadas gingiventales y todo lo que está hacia adelante, o sea, los labios y la mejilla y lo que queda en su contenido, y la cavidad central o boca propiamente dicha, que es lo que queda desde las arcadas gingiventales, el paladar, el suelo de la boca y el istmo de las fauces, que es el nombre propio que se le da a ese límite anterior de la faringe, ¿ok? Luego es importante que recordemos que íbamos a hacer hincapié, y pueden ver perfecto aquí mi cursor, que la pulpa ocupa la parte central del diente. Acuérdense de la raíz de los dientes, no me dio chance de buscar, pero vamos a buscar cómo se llaman estos dientes, en este agujero en el ápice del diente, y que toda la pulpa está recubierta por una zona que aquí vemos bastante amarillenta, un poco más amarillenta, que es la dentina, que la sustancia que recubre la dentina desde el cuello del diente hacia abajo se llama cemento, y que desde el cuello hacia arriba, la parte más externa, se llama esmalte. Hoy nos toca hablar de faringe, esófago y estómago. Faringe ya la conocemos, como saben, esto es un corte longitudinal hecho de forma sagital, donde podemos ver el suelo de la boca aquí. Esto es la lengua, esto es el techo de la boca, y posteriormente vemos lo que se llama el istmo de las fauces y toda la región de la faringe. Esta región de la faringe se divide, como ya ustedes saben, en nasofaringe, en bucofaringe y en laringofaringe. Lo que nosotros debemos recordar es que la comida, a menos que vomitemos, no pasa hacia la nariz, sino que definitivamente uno traga. Esta es la epiglotis, que como sabemos, en el momento de la deglución, este cartílago se mueve hacia abajo, tapando la vía aérea, que es anterior. Fíjense que aquí está el cuello, la papada, por decirlo de alguna manera, la región anterior del cuello, y aquí está la vía aérea. Entonces la epiglotis cierra esta zona para darle paso a la comida que está siendo masticada en esta zona para el esófago, o sea, hacia posterior del conducto de la laringe de la tráquea. Entonces la comida pasa de la bucofaringe, no papi, estoy dando clase, de la bucofaringe al esófago directamente, evitado gracias a la epiglotis, que pues cierra la vía aérea. Entonces aquí tienen el dibujo del istmo de las fauces. Esta es la parte anterior de la faringe, por ende la parte posterior de la bucofaringe, y fíjense que aquí se ve chévere lo que habíamos dado en la boca. Papi, estoy dando clase. La parte horizontal de la lengua y la parte vertical, que es la parte posterior de la lengua, y aquí se ve la B lingual que la habíamos conversado, donde aquí están todas las papilas. Y recordar que sí existen papilas gustativas, no solamente a nivel de la lengua y de la base de la lengua, o sea, su porción vertical, sino que también hay en la boca, en el suelo de la boca, en la faringe, incluso se han descrito en la laringe. Y esa razón, incluso en el esófago, perdón, y la razón es muy sencilla, es que embriológicamente se forman más o menos en el mismo sitio y van migrando y no logran conglomerarse todos en la lengua. No se sabe muy bien en todos los pacientes si realmente son capaces de percibir todos los sabores, porque no tienen todas las terminaciones nerviosas que van hasta el centro del gusto, donde nosotros logramos decidir o percatarnos de qué sabor estamos percibiendo. Sin embargo, se sabe que hay papilas gustativas en diferentes partes, pero se concentran, esto es como una nota de cultura general, pero se concentran evidentemente en la lengua. Entonces, la faringe ya la conocíamos, sabíamos que tiene esa estructura. Es una estructura de una fascia externa ulcerosa, una capa muscular que tiene dos formas de distribuirse ese músculo para que pueda moverse el alimento en una sola dirección, que generalmente es hacia abajo, mientras deglutimos, como ven allí representado en verde, el bolo alimenticio, y por supuesto una mucosa que recubre internamente ese tubo que está bajando la comida. Porfa, apaguen los micrófonos. Entonces,
Ya esto lo conocen, lo tienen en su clase anterior y ya saben que se describen en 3 tiempos, el bucal, el faríngeo y el esofágico. Y no queda más sino entrar a la materia de hoy, que es el esófago, donde vamos a estudiar y hacer hincapié en el origen, en la extensión, la terminación, la estructura y la irrigación del mismo, que es bastante sencillo. El esófago entonces es un órgano bastante largo, porque fíjense que el esófago comienza aquí, más o menos aquí está la epiglotis, y comienza aquí, y esta es la región del cuello. Luego entra en el tórax, que es donde está su parte como más larga, pero si aquí estamos viendo representados el hígado y el estómago, aquí está el diafragma, o sea que el esófago, al igual que la aorta, tiene un huequito o hiato, que es la palabra con H, que es por donde pasa a través del diafragma o atraviesa el diafragma, para tener una porción distal, que es una porción que está en la cavidad abdominal. Entonces tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Estas son las relaciones del esófago, porque hay muchas estructuras que pasan por delante y por detrás. Vamos a tratar de concentrarnos solamente en esta, que es una visión anterior de los órganos que están ubicados en el cuello y en el tórax y en el abdomen, porque aquí está el abdomen. Fíjense solamente en esta marroncita, que es el esófago, y fíjense cómo en su porción, o su tercio medio en la porción torácica, que sería esta, aquí tenemos a la tráquea y a la carina, que ya ustedes la conocen, tráquea, bronquios y carina, que fíjense que está situada por delante del esófago, que queda aquí atrás, en este pedacito marrón. Y fíjense como el callado de la aorta, que está aquí el corazón, sale, ¿ok? Sale de aquí, perdón, lo puse en el sentido contrario. El corazón está aquí, sale y la dirección del flujo es esa, para atravesar primero el esófago y por detrás la aorta, el diafragma, que está representado aquí. Entonces fíjense que el esófago tiene por delante el callado de la aorta, pero por detrás la aorta torácica. Tiene por delante los bronquios principales y la tráquea solamente en su tercio superior, en la porción torácica y cervical. Y fíjense que en la porción cervical también tiene a la tiroides, que es esta glándula que está representada aquí, y estos son los cartílagos de tiroides y lioides, que son los cartílagos de la laringe, que ustedes los conocían ya. Vamos a tratar de verlo en una porción lateral. Perdón, estoy dando entrada a varias personas que se han tenido que salir o se han salido. En una porción lateral, fíjense en el mismo corte, vemos nuevamente el suelo de la boca, la lengua, el paladar, todo lo que es bucofaringe. Vemos aquí otra vez la epiglotis, que se cerraría, y este es el esófago. Y fíjense que la aorta, el callado de la aorta pasa por delante y se hace posterior al esófago para entrar al diafragma o a la cavidad abdominal, atravesando el diafragma por detrás de la posición del esófago. O sea que anterior está el esófago, posterior está la aorta abdominal. Si lo vemos por detrás, vemos el esófago en toda su extensión, casi, en su porción cervical, en su porción torácica, la dejamos de ver en su tercio inferior, y vemos cuando atraviesa este pedacito, porque esta es la aorta, y como lo estábamos viendo de la vista posterior, pues por detrás está la aorta, como se los enseñé aquí. Y eso me permite, pues, la entrada de dejar de ver el esófago y entender que hay una porción pequeñita de la porción esofágica abdominal, que es este pedacito que está aquí, que es cuando entra al estómago y deja de ser esófago para continuar con la cavidad abdominal, que es el estómago, con los órganos del sistema digestivo. El esófago tiene una estructura más o menos parecida a la faringe, tiene una capa mucosa, una capa submucosa, la capa muscular de los dos músculos que ya sabíamos, una interna circular y otra externa longitudinal, porque es la misma, es la continuación de más o menos lo que tenía la faringe. O sea que lo único que tenemos que entender es que esa capa mucosa cambia un poco el epitelio y nos pues ayuda, está recubierta especiales que producen algo de moco que permita que el bolo alimenticio se deslice a través de ese largo tubo para finalmente llegar al estómago. ¿Cómo se va a irrigar el esófago? Fíjense, aquí tengo el callado de la aorta, ¿ok? Que es este que está aquí. Aquí estaría el corazón. Y este sería el callado de la aorta. Aquí estarían las ramas que hablamos que iban a ir a la cabeza y al cuello, que son estas ramitas que están aquí. Pero
mayoría de la sangre que sale del ventrículo izquierdo, pues se transforma en callado de la aorta y baja a la aorta torácica. Hasta aquí, a partir de aquí, es aorta abdominal, que era la asignación que varios de ustedes me mandaron y se los agradezco, porque ideal era que me la mandaran hasta hoy. Y este pedacito era el dibujo que yo necesitaba que ustedes me representaran. Por favor, ¿tienen alguien el micrófono encendido? Porque aquí se van a representar entonces las arterias que vamos a estudiar el día de hoy para ver cómo se irriga el estómago. El esófago es muy sencillito porque como está casi adherido a la aorta abdominal, a la aorta torácica, perdón, la aorta torácica lanza unas ramitas directas que van al esófago, son unas ramas viscerales porque van a una víscera que es el esófago, que van a ir irrigando las diferentes porciones del esófago en toda la longitud del tórax. Por supuesto que hay unas ramitas especiales en el cuello, que estaría como por aquí arriba, y unas ramitas especiales a nivel de la porción abdominal del esófago. Y fíjense cómo es. Quiero que pongan atención un segundo en el dibujo. Fíjense aquí. El esófago está representado por este tubo color marrón. Aquí hicieron el corte de la tráquea. Esto es tráquea, carina, bronquios principales. Esófago completico hasta su porción abdominal. Entonces fíjense que el callado de la aorta suma unas ramas que son directas de la aorta. Las arterias esofágicas medias son las ramas que irrigan el esófago en su porción torácica. Arterias esofágicas medias, ramas directas de la aorta abdominal. Estas son las más sencillas. Las arterias esofágicas superiores son ramas de las tiroideas inferiores. Y estas son un poquito más complicadas y lo vamos a comprender muy bien cuando veamos tiroides, porque vamos a ver que del callado de la aorta sale una rama principal y esa rama principal va a dar unas ramas, aquí van a estar situadas la tiroides y va a dar unas ramas que van a la tiroides, que se llaman tiroideas inferiores. Y esas mismas ramas tiroideas inferiores van a dar unas ramitas que se llaman esofágicas superiores, que son estas que están aquí. Entonces, las arterias esofágicas superiores son ramas de las tiroideas inferiores. Las arterias esofágicas medias son ramas directas de la aorta torácica. Y las arterias esofágicas inferiores, que son las que dan esta porción, son ramas de la arteria frénica y de las ramas de la gástrica izquierda. Las ramas frénicas están aquí, mírenlas aquí. Son las primeras ramas parietales que deben estar en su dibujo y que van a irrigar el diafragma. De aquí salen unas ramitas que irrigan esta porción, pero igualmente más abajo sale el tronco celíaco. El tronco celíaco tiene 3 ramas, una de las cuales, y muy importante, es la gástrica izquierda, que va a dar irrigación al estómago. Pero antes de llegar al estómago, pues va a dar unas ramas para colaborar con la irrigación de la porción esofágica abdominal del esófago, ¿ok? O porción inferior. Entonces, el esófago está irrigado por 3 ramas, por 3 tipos de arterias: esofágicas superiores, esofágicas medias y esofágicas inferiores. No basta hasta allí, no basta. Hay que decir que las ramas esofágicas superiores son ramas de las tiroideas inferiores. Y digo tiroideas inferiores porque son una derecha y una izquierda. Las arterias esofágicas medias son ramas directas de la aorta abdominal. Y las arterias esofágicas inferiores son ramas de las arterias frénicas inferiores o frénicas o diafragmáticas y de la arteria gástrica izquierda, que es una sola. Esto es un corte longitudinal transversal del esófago, donde vemos las diferentes capas que ya conocen, y lo único que les quería decir es que entre las capas musculares se va a distribuir el plexo nervioso, que es lo que va a permitir que ese músculo liso presente una inervación para que tenga un movimiento, para que esa comida cuando pase por ahí pueda desplazarse desde la faringe hasta el estómago. Ok, esta es la parte. Estoy dejando de compartir pantalla. Nos quedan, a ver cuánto tiempo me queda de la clase. Ok, yo creo que lo más lógico, como yo sí me conecté a la 1 o a 5 para la 1, necesito que alguien prenda el micrófono. César, eres el primero que me sale. Prende el micrófono, César. César Velasco.
¿Me escuchas perfecto? Sí, profe. Ok, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Yo me voy a salir y voy a volverme, es más, voy a hacer, sí. Natalia, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto, Natalia. Entonces yo me voy a salir de esta clase, voy a volver a abrir un Zoom, nos vamos a volver a conectar, ¿ok? Para poder hacer la del estómago y que no se nos corte en la mitad. ¿Entendido? Entendido. Lo primero que voy a hacer es preguntarles, lo primero que voy a hacer cuando abramos es preguntarles si hay alguna duda de esófago, nos devolvemos si hay que aclararla y si no, empezamos con estómago, ¿ok? Vale. Perfecto. Entonces apago aquí, nos volvemos a ver en un minutito.